Hola a todos, nosotros somos el equipo número 1 y el día de hoy les hablaremos sobre la fructosa. Nuestro equipo está conformado por Adame, Bernal, Lu, Martínez, Orozco, Sandoval y Solís y esperamos que este video sea de su agrado. Los temas que abordaremos son las generalidades de la fructosa, la primera y segunda ruta que tiene esta, su participación en glucólisis y ciclo de Krebs, así como su conteo metabólico. Con este video buscamos que se conozca más sobre la fructosa de una manera entendible, ya que abordaremos desde lo que es lo básico hasta lo que nos compete para el entendimiento de la fructosa en el temario de nuestro curso. Respecto a sus generalidades, vamos a tener que es un monosacárido con la misma fórmula molecular de la glucosa, que va a ser C6H12O6, pero con diferente estructura. Esto quiere decir que va a ser un isómero de lo que es la glucosa. Va a ser una cetohexosa, ya que va a tener 6 átomos de carbono y un grupo cetona. Va a ser una fuente de energía de lo que son las células, ya que va a ser obtenida a partir de la sacarosa. Es utilizada por lo que es el hígado, riñón e intestinos. También va a liberar lo que es energía en forma de ATP, y algo importante es que es el principal azúcar que se va a encontrar de manera natural en lo que es la miel, las frutas y en pequeñas cantidades en lo que son algunas verduras. Ahora entrando de lleno en lo que son los mecanismos, vamos a tener que su primera ruta va a ser por medio del músculo esquelético. Aquí podemos observar un diagrama resumido de lo que va a pasar en esta ruta, el cual vamos a explicar paso a paso. Respecto al primer paso, vamos a tener que va a pasar de fructosa a fructosa 6-fosfato, donde vamos a tener un gasto de un ATP por medio de la enzima hexoquinasa con una clasificación de 2.7.1.1, y aquí no debemos de olvidar lo que es el cofactor magnesio. Respecto al segundo paso, vamos a tener que va a ser una fosforilación de la fructosa 6-fosfato en el carbono 1 a fructosa 1,6-bifosfato, donde vamos a tener el gasto de un ATP por la enzima fosfofructoquinasa con una clasificación 2.7.1.11, sin olvidar de nuevo lo que es el cofactor magnesio y su energía de menos 3.4 kilocalorías mol. Y como tercer paso vamos a tener que por medio de la aldolasa con clasificación 4.1.2.13 y energía de 5.73 kilocalorías mol, se da una condensación aldólica reversible que va a romper la fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas de 3 carbonos, que va a ser la dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, donde el gliceraldehído 3-fosfato va a tener su paso a piruvato, y el cual se va a explicar más adelante. O también se puede dar lo que es la dihidroxiacetona fosfato, que se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato por la triosa fosfato isomerasa con clasificación 5.3.1.1 y energía de 1.83 kilocalorías mol. Eso quiere decir que el gliceraldehído se va a ir directo a lo que es el piruvato, que pues se va a explicar, o de dihidroxiacetona pasa a lo que es gliceraldehído y de ahí ahora sí se pasa a piruvato. Se comienza con la fructosa 6-fosfato, que se fosforilará y se convertirá en fructosa 1,6-bifosfato por medio de la fosfofructoquinasa, que su número de enzyme commission es 27111. Se gastará un ATP convirtiéndolo así en ADP, y también se utiliza aquí el cofactor de magnesio. Esto es una reacción irreversible y tiene la energía de menos 3.4 kilocalorías por mol. Ya que tenemos la fructosa 1,6-bifosfato, se realiza una reacción reversible debido a que la fructosa 1,6-difosfato aldolasa, o simplemente aldolasa, con el siguiente número de enzyme commission, básicamente divide la molécula en dos, en dihidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. Como lo mencioné, esta reacción es reversible. Por medio de la triosa fosfato isomerasa, con el número de enzyme commission de 5311, la dihidroxiacetona fosfato, por medio de una reacción también reversible, es isomerizada, es decir, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, que es el producto que teníamos anteriormente también. Y se tiene una energía libre de Gibbs en este caso de 1.83 kilocalorías por mol. Ahora, de gliceraldehído 3-fosfato se debe oxidar y se utiliza aquí el cofactor de NAD para tener entonces 1,3-bifosfoglicerato. Se tiene entonces esta reacción, se realiza por el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima con el número de la enzyme commission de 1,12, y aquí se tiene una energía libre de Gibbs de 1.5 kilocalorías por mol. Tenemos 1,3-bifosfoglicerato, que esta, mediante la fosfoglicerato quinasa, se convierte en 3-fosfoglicerato. Esto lo hace debido a que la enzima, con el número de la enzyme commission de 2723, lo que hace es transferir el grupo fosfato de la 1,3-bifosfoglicerato a una molécula de ADP. Entonces, en esta ocasión, generamos nuestro primer ATP. Por eso aquí en el producto tenemos 3-fosfoglicerato y ATP. También aquí tenemos como cofactor el magnesio y una energía libre de Gibbs de menos 4.5 kilocalorías por mol.
Estas flechas indican que esta reacción puede operar en ambas direcciones. Tenemos entonces ahora el 3-fosfoglicerato, que se isomeriza por medio de la fosfoglicerato mutasa y se convierte en 2-fosfoglicerato. Y tiene una energía libre de Gibbs de 1.06 kilocalorías por mol. También estas son reversibles y tienen también energías similares, entonces como se puede ver nada más se cambia la posición del fosfato. Luego tenemos ahora el producto de 2-fosfoglicerato y se convertirá fosfoenol piruvato más agua por medio de la enolasa con un número de la Enzyme Commission de 4.2111. Se tiene magnesio o manganeso y se tiene una energía libre de Gibbs de 0.44 kilocalorías sobre mol. Y básicamente la enolasa lo que hace es propiciar que se forme un doble enlace en ese 2-fosfoglicerato y se elimine esa molécula de agua, formando entonces el hidrógeno del carbono 2 y el OH del carbono 3. Entonces el resultado termina siendo fosfoenol piruvato más agua. Finalmente, el último paso de la glucólisis es de fosfoenol piruvato a piruvato por medio de la piruvato quinasa, que al final se obtiene nuestra segunda molécula de ATP, es decir, se desfosforila el fosfoenol piruvato y se obtiene piruvato y ATP. Esta es una reacción irreversible y está mediada, como lo mencioné previamente, por la enzima piruvato quinasa con el número de Enzyme Commission de 27140. Entonces, lo que hace básicamente aquí es que el calcio compite con el magnesio, pero también con el manganeso, y lo que hace es inactivar la enzima para poder tener un tipo de regulación. Posteriormente, el piruvato va a entrar al ciclo de Krebs. La vía principal de la fructosa para incorporarse a la glucólisis es a través de la conversión de fructosa a fructosa 1-fosfato, mediante la fructoquinasa, que es una enzima que está presente solamente en el hígado. Aquí tenemos una vista amplia de cómo se incorpora la fructosa a la glucólisis. La primera mediante el músculo esquelético, mediante la fosforilación de la exoquinasa para obtener lo que es fructosa 6-fosfato, y la segunda en la que consiste por la fructoquinasa presente en el hígado para obtener lo que es fructosa 1-fosfato y la excisión de la aldolasa vía para obtener dihidroxicetona fosfato y glicerdaldehído para así entrar a lo que es la vía glucolítica. Ahora se explicará cómo suceden estas reacciones paso a paso. Primero se da la fosforilación de la fructosa a fructoquinasa 1-fosfato por la enzima fructoquinasa con el nombre de la Enzyme Commission de 2.7.1.1 y el gasto de una molécula de ATP, incorporando esta molécula de ATP al carbono en posición número 1 de la fructosa. Después se va a dar la excisión de esta molécula por la aldolasa B con el nombre de la Enzyme Commission de 4.1.2.13, obteniendo como resultado dihidroxiacetona, fosfato y glicerdaldehído. El glicerdaldehído se puede incorporar directamente a glucólisis mediante la isomerización de esta a glicerdaldehído 3-fosfato por la enzima triosa fosfato isomerasa con el nombre de la Enzyme Commission de 5.3.1.1. Mientras que el glicerdaldehído puede tener dos vías. La primera, mediante la triosa quinasa con el nombre de la Enzyme Commission de 2.7.1.28 y el gasto de una molécula de ATP para formar lo que es glicerdaldehído 3-fosfato y así entrar a glucólisis. Mientras que la segunda vía consiste en la deshidrogenización del glicerdaldehído a glicerol mediante la enzima alcohol deshidrogenasa con el nombre de la Enzyme Commission de 1.1.1.1 y la ayuda de un reductor que es el NADH, obteniendo lo que es glicerol. Que con la ayuda de la enzima glicerol quinasa con el nombre de la Enzyme Commission de 2.7.1.30 y el gasto de una molécula de ATP, vamos a formar lo que es glicerol 3-fosfato. La incorporación de glicerol 3-fosfato a la glucólisis se va a dar mediante la enzima glicerol fosfato deshidrogenasa con un nombre de la Enzyme Commission de 1.1.1.8 y la ayuda de un agente oxidante para obtener lo que es dihidroxicetona fosfato y así isomerizarse y formar lo que es glicerdaldehído 3-fosfato, entrando a glucólisis para formar lo que es piruvato. Como dato importante es que el glicerol puede continuar con su ruta para formar lo que son ácidos grasos o continuar su ruta como glicerol 3-fosfato para formar lo que es la dihidroxiacetona. Como puntos importantes del gasto energético en el hígado, tenemos que se gasta una molécula de ATP cuando se da la fosforilación de la fructosa a fructosa 1-fosfato y mediante su reacción a dihidroxiacetona fosfato obtenemos que no hay un gasto de energía, mientras que en el glicerdaldehído a través de sus dos vías hay un gasto energético de un ATP. Continuando con el ciclo de Krebs, el piruvato proveniente de la glucólisis se va a convertir en acetilcoenzima A por medio de la enzima 1.2.4.1 piruvato deshidrogenasa. El piruvato perderá un dióxido de carbono y un protón y a su vez se va a unir una coenzima A para formar acetil-CoA. Finalmente, el protón liberado va a reducir el NAD a NADH. El gasto energético es de menos 8 kilocalorías por mol. En el paso número 1, la acetil se convierte a citrato por medio de la citrato sintasa, que es 4.1.2.13.
El acetil-CoA pierde un protón y ataca al carbono 1 del oxalacetato para formar citroil-CoA, que después se hidroliza y forma citrato, liberando CoA, SH más H. El gasto energético es de menos 7.7 kilocalorías por mol. En el paso número 2, el citrato se convierte en isocitrato por la enzima aconitasa 4.2.1.3. El citrato libera H2O y se convierte en cisaconitato, para posteriormente hidratarse para cambiar el orden del hidrógeno y oxígeno a volverse isocitrato. El gasto energético es de 2.2 kilocalorías por mol. Paso 3, lo que sucede es una oxidación del isocitrato hasta oxalacetocinato. Lo que sucede primero es que el grupo hidroxilo del citrato es oxidado hasta un grupo carboxilo. Después hay una pérdida de dos hidrógenos y estos son llevados por la coenzima NAD. En el cuarto paso, lo que tenemos es una descarboxilación del oxasulcinato hasta el alfa-cetoglutarato. La primera que ocurre es la que la enzima debilita el enlace del grupo carbonilo central y el ácido isocítrico lo pierde en forma de CO2. Y esto nos va a dar como resultado una molécula de 5 átomos de carbono. El quinto paso, lo que sucede es una oxidación del alfa-cetoglutarato y una síntesis de isocínico-A. Esto gracias a la enzima de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, esta pierde un átomo de carbono liberando CO2. Y esto nos da como resultado ahora una molécula de 4 átomos de carbono, la cual se le va a agregar el CoA para poderlo llevarlo al siguiente proceso. El paso 6 consiste en la hidrólisis del succinil-CoA y formación del GTP. La enzima que lo hace es la succinil-CoA sintetasa de Enzyme Commission 6.2.1.4. La energía libre de Gibbs de esta reacción es de menos 0.7 kilocalorías mol y se consume un ATP o un GTP. Por ello se distinguen dos enzimas diferentes. La enzima formadora de ADP con Enzyme Commission 6.2.1.5 y la enzima formadora de GDP con Enzyme Commission 6.2.1.4. De esta manera obtenemos al succinato como producto. El paso 7 consiste en la oxidación del succinato o la síntesis de fumarato. La enzima encargada es la succinato deshidrogenasa, que es una óxido-reductasa y una deshidrogenasa a la vez, porque oxida el succinato, reduce al FAD y deshidrogena el succinato. El producto de este paso es el fumarato o el ácido furámico. El paso 8 consiste en la hidratación del fumarato o síntesis del malato. La enzima encargada es la fumarasa de Enzyme Commission 4.2.1.2, que es una hidratasa y actúa hidratando al fumarato. Como consecuencia de la unión del fumarato más agua, se forma un alfa-hidroxiácido. Después sucede la oxidación del malato. La enzima que lo hace es la malato deshidrogenasa de Enzyme Commission 1.1.1.37 y es una oxidorreductasa. Esta enzima reduce al NAD, que trabaja como coenzima, y el NAD oxida el grupo alcohol del alfa-hidroxiácido que creamos en el paso anterior hasta un grupo carboxilo. De esta manera se obtiene otra vez el oxalacetato para el primer paso del ciclo de Krebs y se repite el ciclo. El rendimiento energético nos muestra la cantidad de energía obtenida en forma de ATP. Por ello, es importante conocer las moléculas indicadores de este proceso. En primer lugar, tenemos los ATP generados por la transferencia de grupos fosfato a moléculas de ADP, por ejemplo en el paso 7 de la glucólisis. Cabe destacar que las moléculas de GTP que se generan en el ciclo de Krebs son equivalentes a un ATP por su similitud en estructura y función energética. También tenemos otras moléculas como el NADH y el FADH2, que si bien no son equivalentes a ATP, sí que lo generan indirectamente en la cadena respiratoria. Un NADH equivaldrá a 2.5 ATPs, mientras que un FADH2 equivale a 1.5 ATPs. ¿Pero de dónde salen estos números? Como mencionamos, estas moléculas actúan en la cadena respiratoria bombeando protones, y si tomamos en cuenta que se requiere bombear 4 protones para generar un ATP, nuestras cuentas quedarían de la siguiente manera. Por cada NADH se bombearán 10 protones, entre los 4 que necesitamos para generar ATP, les da un total de 2.5 ATPs. Esto solo aplica en el NADH producido en la mitocondria, ya que el NADH del citosol, por ejemplo el de la glucólisis, debe primero transformarse en FADH2 y entonces sí tomar estos valores como referencia. Por cada FADH2 se bombean 6 protones, entre los 4 que necesitamos nos da un total de 1.5 ATPs, y por cada GTP equivale a un ATP. Debemos considerar en qué parte de los ciclos estándar de glucólisis y ciclo de Krebs estamos comenzando, y además las moléculas que interactúan para valorar el rendimiento. En el caso de la fructosa, es muy similar a la glucólisis estándar y el rendimiento energético es idéntico. Comenzamos con la fase de gasto energético. En el caso de músculo esquelético, gastamos 2 ATPs en total. Uno en fosforilar la fructosa a fructosa 6-fosfato y posteriormente otro de fructosa 1,6 a fructosa 1,6-bifosfato. Y en las rutas hepáticas gastamos igualmente 2 ATPs, uno para transformar la fructosa en fructosa 1-fosfato y posteriormente otro en convertir la dihidroxiacetona o el gliceraldehído en gliceraldehído 3-fosfato. En la fase de ganancia, las rutas ya están acopladas y obtenemos 2 NADH al transformar gliceraldehído 3-fosfato a 1,6-bifosfolicerato, que como recordemos, al estar en citosol requerimos una transformación del NADH al FADH2,
dándonos un total de 3 ATPs en esta conversión. Y por último, 4 ATPs con ayuda de la fosfoglicerato:kinasa quinasa y la piruvato quinasa. Ya por último, obtenemos la cantidad estándar de NADH, FADH2 y GTP del ciclo de Krebs, tal y como si lo hiciéramos con una glucosa, dándonos un total de 30 ATPs. Terminados los temas a abordar, podemos decir que es de suma importancia el conocimiento de este tema, ya que influye de gran manera en el metabolismo de los seres vivos y es vital que sepamos cómo se da todo de manera esperada. Para el momento que esto no suceda, sepamos inmediatamente cómo actuar y qué parte se va a ver afectada. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Aquí están nuestras referencias bibliográficas y te deseamos mucho éxito en todo lo que venga.